Maestros obedientes. Tercer bloqueo en las inmediaciones del aeropuerto, pero ahora sí, dicen, ante la advertencia del desalojo, maestros de la CENTE se retiran tranquilos. Y viene el 2 de octubre. Más de 7,000 elementos policíacos para vigilar el 45 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Se politiza tragedia. A pesar de que hay gente aún damnificada, el gobierno federal, estatal y partidos políticos ya dirimen responsabilidades políticas. Héroe orizabeño. Un rescatista veracruzano evita la muerte de un anciano que se arrojó desde un edificio. Te odio y te quiero. Conmemoramos el natalicio del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este martes. Yoli Ramírez, bienvenida. Muy buenas noches. Soy Enrique Muñoz y le estaremos acompañando como siempre en territorio hasta las 10 de la noche. Estamos estrenando mes, estamos ya en el 1 de este octubre, 1 del 10º mes del 2013, por supuesto con mucha información importante que tiene que ver con la tragedia ocurrida en varios estados de la República. Por tercera ocasión, ahora los maestros tomaron las inmediaciones del aeropuerto, esto en menos de 40 días. Sin embargo, la situación es bastante delicada. Hay un policía que resultó herido de gravedad. Sí, lamentablemente en la manifestación de esta mañana, ya cerquita de la terminal aérea, un grupo de integrantes de la CENTE golpearon de manera despiadada a un policía, le robaron su radio, le robaron su arma, lo dejaron incluso inconsciente, ahora está en estado de coma en un hospital. Viernes 23 de agosto, maestros disidentes de la CENTE bloquean Boulevard Puerto Aéreo en ambos sentidos, ocasionando un caos vehicular en las inmediaciones del aeropuerto capitalino. La protesta obligó a las autoridades federales y locales a transportar a pasajeros hacia las dos terminales. El bloqueo duró más de 7 horas. 13 días después, el jueves 5 de septiembre, nuevamente el magisterio disidente bloquea la vía primaria que lleva al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde un fuerte despliegue del orden público detiene al contingente. Hoy, por tercera vez, en menos de 40 días, maestros se trasladaron en operación hormiga hacia las inmediaciones del aeropuerto, pero a diferencia de los otros dos bloqueos, esta vez fueron muy obedientes a las advertencias de la policía. La autoridad del gobierno capitalino a las 8:45 les dio 20 minutos para desalojar y los maestros se fueron. Granaderos escoltan al contingente hacia la avenida Ignacio Zaragoza, donde no tuvieron de otra que marchar hacia la Secretaría de Gobernación. Al paso de la marcha, capitalinos reclaman al contingente. ¿Es el ejemplo del país? ¿El señor es maestro? Nomás vean eso. Los 2,000 maestros disidentes marchan por las calzadas de Troncoso, Fray Servando hasta llegar a Valderas para posteriormente llegar a una cuadra de la Secretaría de Gobernación. Ahí ya estaban los dirigentes de las secciones 18 y 22, quienes dieron su postura acerca de la presencia de armas de fuego. Y que ya estén presentes armas de fuego y que sean ellos mismos quienes lo reconozcan, algo que ya veníamos denunciando, es muy preocupante para nosotros y para toda la sociedad. Después, la movilización tomó rumbo hacia las avenidas de Juárez y Reforma al rechazar la propuesta de la Secretaría de Gobernación de ser recibido por un subsecretario. Fuentes oficiales policíacas aseguran que hubo un enfrentamiento entre policías y disidentes, dejando como saldo 6 policías heridos, 1 de gravedad. Lenny Gudiño, TVC Noticias. Al ver que sus protestas no fructificaron en las inmediaciones del aeropuerto capitalino y rechazar entrevistarse con un subsecretario de la Secretaría de Gobernación para instalar una mesa de negociación, los disidentes de la coordinadora optaron por hacer un bloqueo en los cruces de las avenidas Reforma y algunas otras. Durante este bloqueo no se reportaron incidentes mayores.
Por cierto, tome usted sus precauciones porque mañana miércoles se va a realizar una marcha para conmemorar el 45 aniversario del 2 de octubre del 68, que va a partir mucha atención. Nos estaban a través de las redes sociales preguntando la ruta o las rutas de estas manifestaciones de mañana. Bueno, pues una partirá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo. Eso será a partir de las 3 de la tarde, es decir, después de las 3 de la tarde, considérelo, de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al Zócalo. Autoridades de seguridad capitalina pondrán en marcha un operativo de seguridad a partir de las 23 horas del día de hoy mismo, con la colocación de vallas metálicas en calles como 5 de Mayo, Avenida Juárez e instituciones bancarias, además de 25 edificios de importancia histórica, además de los principales inmuebles ubicados sobre Avenida Juárez y también en la Alameda. Se espera la participación de más de 7,000 elementos de seguridad pública vigilando esta marcha. Solo una persona, por cierto, pudo ser detenida después del enfrentamiento entre policías auxiliares y disidentes de la coordinadora. En esta confrontación hubo 6 policías heridos, entre ellos, ya decíamos, lo adelantábamos hace unos segundos, uno de gravedad con traumatismo cráneoencefálico. De hecho, está en coma. A otro uniformado lo despojaron de su arma y el chaleco antibalas. Se entiende que participaba en esta movilización, por ende, de entrada se podría presumir que es maestro. Vamos a verificar la identidad del mismo. En protesta por la reforma educativa, 800 maestros de las secciones 7 y 40 de la CENTE tomaron desde ayer las instalaciones del Centro de Almacenamiento de Petróleos Mexicanos en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Los inconformes montaron su campamento frente a las instalaciones de la paraestatal, impidiendo así la circulación en ambos sentidos, así como la entrada y salida de pipas que surten gasolina y diésel a esa ciudad. Advierten que para mañana 2 de octubre sus protestas serán más radicales y advierten sobre la posible toma de presidencias municipales. El presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas explica que la toma de la estación de Pemex por maestros afecta a 75 gasolineras. El presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas, Pedro Mieri Concha Baltazar, explicó que la toma de la estación de Pemex por maestros desde ayer afecta a 75 gasolineras de Tuxtla Gutiérrez que ya se quedaron sin combustible luego de las compras de pánico de la población. Los gasolineros en forma institucional estamos coordinando algunas acciones de despacho de las reservas que tenemos, no tenemos manera de traer más combustibles hacia las estaciones de Tuxtla Gutiérrez, porque las despacha o las surte directamente Petróleos Mexicanos a través de sus pipas, que son manejadas por el sindicato de Petróleos Mexicanos. Aunque no dio la cifra exacta de cuántas gasolineras ya no cuentan con el combustible, argumentó que en un día se pierden 2 millones de litros de gasolina ante la toma de la estación de Pemex. La terminal surte 75 gasolineras aproximadamente. Directamente Pemex se la surte con pipas de propiedad de Pemex. Y esas, pues, obviamente ya se están quedando sin gasolina. El presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas dio a conocer que no están surtiendo de combustible a otros estados de la República Mexicana, ya que las gasolineras de la ciudad no cuentan con la infraestructura necesaria para hacer este procedimiento. Claudia Lobatón, Mega Noticias. En Veracruz, maestros disidentes bloquearon por más de 8 horas las carreteras federales y caminos estatales en protesta por la reforma educativa. Esto ocasionó la cancelación de corridas de transporte público de pasajeros foránea y dejó varados a centenares de vehículos. Las vialidades afectadas fueron la de Veracruz-Jalapa, Jalapa-México, Jalapa-Banderilla, Minatitlán-Acayucan y La Tinaja, Ciudad Alemán. Calles inundadas, vehículos varados y caos vial generalizado en la capital de San Luis Potosí es el saldo que ha dejado la lluvia torrencial de esta misma madrugada. Una familia se quedó atrapada en el río Santiago. Los más de 30 milímetros de lluvia que dejó a su paso la inusual tormenta registrada la madrugada de este martes provocaron importantes afectaciones en el sector norte de la ciudad y particularmente en el centro histórico. El caos vial fue reportado por miles de ciudadanos que se encontraron con las afectaciones esta mañana, cuando salieron de sus hogares. Incluso hubo personas que ante el cierre de algunas vialidades y el intenso tráfico decidieron bajar de los transportes urbanos y continuar su camino a pie. Pienso que cayó más arriba de 35-40 milímetros porque
porque fue en una hora y fue demasiada agua que se vieron anegadas varias calles y fue un caos total. Y es que la descarga de los colectores pluviales con la dirección del Boulevard Río Santiago ocasionaron que el agua corriera de manera precipitada hacia dicha vía, dejando atrapados en su cauce a por lo menos 5 vehículos. Ahí destacó que a la altura del Puente Naranja se realizó el rescate de una madre de familia que transportaba a sus hijos, quienes quedaron varados y su coche fue arrastrado unos 10 metros debido al fuerte caudal. Particularmente una familia que en determinado momento en su tránsito por el río Santiago, la avenida del agua los alcanzó, los sorprendió y bueno, corría riesgo su vida de tal suerte que se activaron los números de emergencia, se acudió a atender la contingencia y tuvimos en este sentido un final feliz para la familia, fue el susto. Incluso se reportaron afectaciones severas en la infraestructura de algunos negocios e inmuebles, ya que debido a la humedad, la cornisa de unos 7 locales comerciales ubicados en la calle José Guadalupe Torres, cercano a la central camionera, se cayó. Con información de Eder Oliva, Josué Álvarez, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Tras las afectaciones que han dejado las torrenciales lluvias, el presidente Enrique Peña Nieto anuncia un plan de reconstrucción en el estado de Michoacán. Supervisará personalmente las obras en infraestructura, asegura el presidente Enrique Peña Nieto, al encabezar el programa de reconstrucción de carretera en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí lamentó la pérdida de las vidas humanas. Lamentablemente costó la vida a muchos mexicanos. Quizá es la pérdida más sensible y más relevante y lamentable de estos efectos. Anunció que su gobierno devolverá a Michoacán la tranquilidad y crecimiento económico. Que el compromiso que tiene el gobierno de la República con Michoacán es no solamente de reparar la infraestructura que se dañó, sino devolverle nuevamente a Michoacán el estado o la condición de normalidad, de tranquilidad, de paz, de desarrollo, de crecimiento económico, lograr que las familias michoacanas tengan mejores oportunidades laborales. Aseguró que el gobierno federal está encarando la contingencia y anunció acciones específicas para fortalecer la infraestructura en esta entidad. Para ampliar la capacidad del puerto de Lázaro Cárdenas, que insisto, esta será la gran puerta que tenga el Pacífico a todo lo que venga de la región de Asia. Construir un aeropuerto más grande, de mayores dimensiones y que mejore la conectividad aérea de Lázaro Cárdenas con el resto de la República Mexicana. Aseguró que de las 141 carreteras federales que hay en el país, 57 sufrieron daños, pero que al día de hoy solo 3 no son transitables. Para TVCN, Patricia Bello. Y tras el impacto de las fuertes lluvias que azotaron el puerto de Acapulco, poco a poco regresa a la normalidad la actividad turística. Ya se observa, por ejemplo, flujo de visitantes, sobre todo en la zona de la costera. Aun cuando siguen los trabajos de limpieza en algunas colonias cercanas, vuelve la vida a Acapulco. Y luego de las intensas lluvias en Sinaloa, agricultores y ganaderos no están contemplados para recibir la ayuda del Fondo Nacional de Desastres Naturales, el FONDEN. A pesar de que los agricultores y los ganaderos también sufrieron los estragos del paso del huracán Manuel por Sinaloa, el Fondo Nacional de Desastres Naturales no contempló estas actividades en la cobertura de daños, situación que resulta preocupante para el sector, puesto que tras el embate climatológico se dio la mortandad de algunas especies. Pero resulta que el FONDEN no contempla apoyo para agricultura ni ganadería. Es buen momento para que los diputados federales tomen nota de esto y que hagan lo posible por corregir ese vacío del FONDEN, ¿no? Que nos tomen en cuenta los ganaderos y que tomen en cuenta a los agricultores. El argumento fue que la normatividad no contempla a la agricultura y a la ganadería, al ser actividades privadas. Sin embargo, y contradictoriamente, también la pesca es una actividad privada y fue contemplada dentro del esquema de apoyos, refirió Castillo Hertz. Puntualizó que el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, se encuentra haciendo las gestiones correspondientes para tratar de solucionar esta situación que mantiene a los ganaderos y productores en la incertidumbre. Manuel Aceves, Mega Noticias. Y después de una tragedia como la que se vivió hace unos días, ahora vienen las lamentaciones y la búsqueda de culpables. Este es el recuento de los daños.
El miércoles 11 de septiembre, el Centro de Huracanes de Estados Unidos, ubicado en Miami, advierte sobre la formación de un sistema de baja presión en el Golfo de México. El 12 de septiembre, Ingrid se convierte en tormenta tropical y el viernes 13 toca tierra como huracán categoría 1, impactando las playas de Veracruz. Mientras, en el Pacífico mexicano, cobra fuerza la tormenta tropical Manuel frente a las costas de Guerrero. De esta forma, el país experimenta el golpe de dos ciclones simultáneos, fenómeno que no ocurría desde 1958. El gobierno federal activa la alerta amarilla para varios estados del país, pero las lluvias atípicas generan severas inundaciones, deslaves de cerros y graves afectaciones en vías de comunicación. Los estados más afectados fueron Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas. Otros 22 también sufrieron daños. Pero como ocurre siempre, después de la tragedia vienen los reclamos y las acusaciones. La Secretaría de Gobernación salió este lunes al paso de las críticas, al aclarar que sí emitió alertas sobre el impacto de los dos fenómenos meteorológicos. Señala que Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas tomaron en cuenta los avisos, pero otros, como el caso de Guerrero y en particular Acapulco, los ignoraron. Se ha señalado que incluso el gobernador Ángel Aguirre estaba en una fiesta el 13 de septiembre en Chilpancingo, día en que la ciudad sufría ya serias inundaciones. O el caso del director del Fonden, José María Tapia, quien se fue en avión privado a jugar a Las Vegas, por lo menos hasta el día 16, o sea, 4 días después de que se diera a conocer la contingencia. Si en verdad las alertas se emitieron a tiempo, ¿por qué no se tomaron las medidas de previsión suficientes? ¿Por qué funcionarios organizan fiestas o se van a dar el grito a Las Vegas en lugar de estar atentos a la tragedia que se venía? ¿Por qué se quiere dejar en manos del destino una tragedia que en parte tiene responsables? ¿Habrá sanciones para algunos funcionarios? Basta un sincero pésame a los dedos que perdieron familiares y todo lo que tenían con esta tragedia. Han pasado casi 3 semanas de una tragedia donde hay más de 150 muertos y daños por miles de millones de pesos y no hay un solo responsable, ni siquiera por negligencia. La información proporcionada por Gobernación no exonera a nadie. Confirma las sospechas de que hay funcionarios federales y locales que no cumplieron con su responsabilidad. Lo que ahora exigimos, y sobre todo los más afectados, es que se actúe en consecuencia y se deje de manosear una tragedia tan grande como esta y la conviertan en un circo con tintes políticos. TVCN, Eduardo Guzmán. Lamentablemente, la tragedia que sacudió a México por las recientes lluvias ya pasó a la arena política y ahora el PAN se lanza en contra del gobierno federal por su ineficacia para poder prevenir desastres. La tragedia ocasionada por las recientes lluvias en gran parte del país ya se politizó. Ya tenemos los boletines y bien nos dicen, ahí están los boletines, sí, hubo alertamientos. Pero ¿dónde los conoció la sociedad? ¿Dónde mandaron esta información a los medios de comunicación? ¿Dónde informaron en las casetas a los viajeros que iban en la carretera Acapulco? Esta tarde, el Partido Acción Nacional acusó al gobierno federal de no haber actuado contundentemente ante la desgracia que se aproximaba. Aseguran que se contaba con toda la información necesaria para aminorar los efectos de las torrenciales lluvias. Tampoco se ejecutaron de forma correcta los protocolos que están obligados a implementar ante la magnitud del desastre. Se actuó fuera de tiempo, de manera reactiva, en lugar de preventiva. El líder del blanquiazul, Gustavo Madero, mencionó paso a paso el número de alertas que desde el 11 de septiembre a la 1:30 de la tarde tuvo el gobierno federal para poder establecer un buen protocolo de desalojo. No hay que confundir cuando la autoridad dice que emite boletines o emite alertas. Estos son alertamientos, pero son alertamientos entre ellos. Es información administrativa de los órganos de protección civil. Lo que no se ha traducido hasta la fecha en todo esto es acciones de protección civil que sean verificables. Por último, pidió el cese de los titulares de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Fondo de Desastres Naturales, ya que a su parecer son los principales responsables de no actuar a tiempo, aunque no descartó que caigan más funcionarios por su falta de profesionalismo. Hay responsables directos que están identificados y hasta donde alcance la responsabilidad, ¿verdad? Debe de tener una sanción. Para TVC Noticias, Mauricio García.
Hacemos contacto en este momento con el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, quien pues a últimas fechas ha estado en el ojo del huracán después de lo ocurrido precisamente con estos fenómenos meteorológicos. Señor gobernador, después del deslinde del gobierno federal el día de ayer, pareciera, usted coincidiría con que la responsabilidad de lo ocurrido en estos deslaves, sobre todo la pérdida de vidas humanas, recae en los gobiernos estatales y municipales. Mire, nosotros ya abrimos nuestros expedientes, nosotros tenemos a la vista de cualquier persona que esté interesada, hicimos una recopilación de todo lo que se hizo desde el día 12 de septiembre hasta la fecha actual. Nosotros nos sometemos al escrutinio público, no tenemos absolutamente nada que ocultar, nada que decir en ese sentido, y cualquier institución o persona que desee indagar o investigar sobre estos hechos, pues estamos en la mejor disposición de aportar todos los elementos que se quieran. Cualquier persona, repito, interesada, puede meterse al sitio, ahí en internet, en donde está muy claramente cómo se hizo todas las acciones durante los días previos y durante la contingencia. Solamente déjeme decirle que yo estoy más preocupado por otros temas. Ahora estoy aquí en la montaña alta desde el día de ayer, en la ciudad de Tlapa de Comonfort, y hay muchos pueblos, Enrique, que lamentablemente todavía siguen incomunicados. El día de ayer, en una evaluación previa, registramos 251 comunidades que desafortunadamente no se ha podido llegar por la vía terrestre. Estamos surtiendo de víveres, de agua y de medicamentos todavía por la vía aérea, pero evidentemente que no tenemos la capacidad suficiente para poder llegar a muchos de estos lugares. Por otro lado, Senapred nos ha hecho la recomendación, mediante algunos dictámenes, sobre la necesidad de reubicar algunos de los pueblos que se encuentran en esta parte de la montaña alta de Guerrero, en donde, por cierto, se vive la mayor pobreza de todo México, que son pueblos que se han venido asentando en las laderas de ríos o bien junto a algún cerro que hoy hemos visto en los sobrevuelos cómo estos cerros se están desgajando como si se les hubiese rasguñado, y Senapred le estamos pidiendo que nos mande más geólogos para que se puedan emitir los dictámenes. Quiero decirle que afortunadamente en la mayoría de los casos hay la disposición de que sean reubicados, estamos viendo reservas territoriales, estamos analizando con el propio Senapred que sean lugares que no ofrezcan riesgos, y estamos garantizándole a todos los pueblos de aquí de la montaña lo más importante, que tengan comida y que tengan agua y que tengan medicinas. Para ello, el día de ayer puse en marcha un programa también de abasto en materia de maíz, frijol, sal. Ellos no piden más. Gobernador. Ellos, sí. Disculpe que lo interrumpa. Buenas noches, Yoli Ramírez. De estas personas que podrían reubicar, ¿a cuántas familias ascienden y a qué lugares? Bueno, mire, estamos hablando de que ahora mismo que está sesionando el Consejo de Senapred en Acapulco, yo estoy acá en Tlapa, pero me han mantenido informado, son 81 pueblos que tendrán que ser sujetos a revisión. Hasta este momento se llevan solo 15, por lo que les hemos solicitado el envío de más científicos, geólogos, técnicos y a algunas universidades del país que puedan coadyuvar en esta tarea que para nosotros es urgente, porque hay gente que ahorita está pues en la indefinición. No sabemos si Senapred confirma que se puedan mantener en algunos lugares en donde, como usted sabe, existe toda una cultura que tienen ellos muy arraigados, especialmente los pueblos indígenas de aquí de la montaña alta. Señor gobernador, la demanda que hace el presidente de la República, con usted incluso en la misma mesa, de que se investigue a las empresas que construyeron, que fincaron, incluso hicieron un canal que lleva el nombre de una de estas constructoras, ¿resultará en demérito de su gobierno? ¿Alcanzará a funcionarios de su gobierno? Al contrario, fíjese que hay cosas que a lo mejor muchas veces no se saben, pero yo fui quien se lo pidió al presidente antes de que él hiciera el anuncio de que el gobierno federal haría las investigaciones pertinentes y que me pedía a mí que en lo local hiciéramos lo propio. Yo fui quien le pedí al presidente que se indagara, que se revisara en qué momento, en qué gobiernos municipales, porque
porque también hay que ser muy preciso. Como usted sabe, los permisos, las autorizaciones para construir unidades habitacionales, centros comerciales, los otorgan los municipios, no el gobierno del Estado. Gobernador, ¿ya se politizó esta tragedia? Pues yo espero que no sea así, porque sería muy doloroso entrar en ese terreno. Yo creo que sí vamos a aportar los elementos de en qué administraciones se otorgaron, porque me parece también sumamente grave que se hayan hecho ajustes o modificaciones al plan de desarrollo urbano, particularmente de Acapulco, y tenemos información que incluso se propició el cambio de uso de suelo, y eso obviamente va acompañado, usted sabe, de actos en donde seguramente se puso de manifiesto el soborno, la corrupción, y en donde tendremos que también poner a la luz qué empresas fueron las que construyeron. Por los tiempos que usted le ha tocado gobernar al Estado, hace ya algún tiempo y ahora por segunda ocasión, ¿sabe usted quiénes son los funcionarios? ¿Los tienen en memoria? Mire, nosotros ya le hicimos la solicitud al actual presidente municipal, al licenciado Luis Walton Aburto. Obviamente se tendrá que hacer una revisión de muchos años anteriores. Se habla más o menos que pudo haberse dado esto en el 2002 al 2012. Entonces estamos... ¿Quiénes estaban al frente del gobierno estatal y de Acapulco entonces, gobernador? Bueno, en ese periodo a nivel estatal quien gobernó fue el licenciado René Juárez Cisneros y el contador Seferino Torreblanca. Gente del PRI y del PRD. Así es, pero yo de ninguna manera quisiera hacer un señalamiento sobre alguno de ellos, hasta en tanto no se nos den toda la información necesaria por parte del ayuntamiento. Sin embargo, se tendrán que fijar responsabilidades en ambas administraciones o quien resulte incluso responsable dentro de su propia administración, aunque sea por omisión. Así es, se lo quiero decir, Joely, que por supuesto si hay algún funcionario de mi gobierno que en aquellos años hubiera tenido alguna responsabilidad en la administración pública municipal, pues no vamos a hacer ahí ningún tipo de diferencia. Yo le he ordenado al procurador que se abra la investigación, que se nos den todos los elementos necesarios. Es muy probable y casi un hecho que el presidente de la República nuevamente nos visite este próximo jueves, y ahí tendremos oportunidad de compartir ya los informes preliminares que estamos recibiendo para en su momento podérselo informar a la opinión pública. Señor gobernador, muchas gracias por haber tomado nuestra llamada y mucho éxito en esta labor, Enrique, porque viene todavía lo más pesado, sobre todo con falta de recursos. Estoy a sus órdenes, Enrique, igualmente, Joely. Hasta luego. Buenas noches. Pues ahí tiene usted, queriendo o no queriendo, destaca dos nombres, dos exgobernadores, el actual del estado de Guerrero, uno René Juárez Cisneros, gobernador en su momento, y también el otro Seferino Torreblanca, uno del PRI y otro del PRD. Por otro lado, la península de Yucatán se encuentra en alerta por un sistema de baja presión ubicado en el Mar Caribe, usted lo está viendo, se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora. El Sistema Nacional de Protección Civil informó que este fenómeno meteorológico incrementó en 30% su probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, lo que podría provocar precipitaciones importantes en esa entidad. La SINAPROC asegura que ya se tomaron las medidas necesarias en las poblaciones que pudieran verse afectadas. Y en Veracruz, centenares de damnificados serán reubicados. Cientos de familias serán reubicadas de las zonas de alto riesgo o de las localidades afectadas por derrumbes, deslaves, inundaciones y desbordamientos de los ríos. El director de Patrimonio del Estado explica que se trabaja ya en el censo de las familias a las que se otorgará el apoyo del gobierno estatal. Tenemos todavía un poco de reserva territorial, probablemente ahí pudiéramos buscar la manera de reubicar a estas familias afectadas, bueno, que si no fueron afectadas en este momento o no de tal magnitud a su reubicación, pues en un futuro próximo ver esta posibilidad, no estar a esperar que año con año pase estas desgracias para que tengamos que reubicarlas, y en el caso de que no tuviéramos, bueno, pues tendríamos que buscar la negociación con propietarios, con ejidatarios, con particulares, para poder ver la manera de que esto también se pueda reubicar. Son cientos de familias que serán apoyadas para salir de las zonas de alto riesgo o de las comunidades que fueron afectadas por los fenómenos naturales. Hasta el momento se trabaja con los damnificados de Alto Tonga, Yecoatla, Actopan, Juchique de Ferrer, Pánuco
y Misantla. Tenemos hasta el día de hoy 150 familias afectadas ahí en Misantla, en una colonia que me decía él recurrentemente se ha inundado y que bueno, pues ahora ya es instrucción del gobernador muy clara de reubicarlos, ya no tiene caso seguirles invirtiendo a un lugar que cada año se inunda o cada vez que hay un fenómeno de este tipo y que pues que sale más caro seguir ahí manteniendo que reubicar, ¿no? Y en ese mismo municipio de Misantla, en la comunidad de Liquidambar, vamos a reubicar a 27 familias que fueron afectadas prácticamente. Alcalde, que es toda la comunidad, son 27, que ellos lamentablemente, aparte de las lluvias, les cayó un temblor el día de antier en la tarde y bueno, pues terminó de cuartear y afectar las viviendas. Son aproximadamente 100 colonias con problemas de riesgo en el estado y poco más de 250 familias que urgen ser reubicadas. Arturo Hernández, Mega Noticias, Jalapa. Y al menos 6 personas lesionadas es el saldo que dejó una explosión registrada esta tarde en una refinería de petróleos mexicanos en Tula, Hidalgo. Este percance ocurrió a las 3 de la tarde en la unidad 500-1 en la planta Hidros 1, mientras se efectuaban trabajos de mantenimiento en algunas válvulas. Y por cierto, la refinería tiene una capacidad de procesamiento de 315,000 barriles por día. Es la segunda mayor de Pemex y pese al incidente se encuentra operando de manera normal hasta este momento. Por cierto, se desconoce el estado de salud de los lesionados. Elías Moreno Brizuela renuncia al cargo de jefe de la Oficina de Gobierno del Distrito Federal, el cual ocupaba desde el inicio de la presente administración de Miguel Ángel Mancera. Lo sustituye Javier González Garza, quien tendrá que supervisar proyectos de información pública, seguimiento a compromisos hechos en programas y coordinación interinstitucional, entre otros. González Garza ha ocupado diversos cargos, entre ellos coordinador perredista en la Cámara de Diputados, subsecretario del Gobierno del Distrito Federal y diputado federal. Se desconocen las causas de la renuncia de Moreno Brizuela. Y gracias por seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook les hicimos la pregunta del día de hoy con motivo de la marcha del 2 de octubre. Ahí la tiene en pantalla. ¿Cree usted que los manifestantes de mañana, el 2 de octubre, atiendan el llamado del jefe de gobierno del DF de no marchar embosados o con bombas molotov? Dice Roberto, pero si eso es lo principal de la fiesta de mañana, ja, ja, ja. Y bueno, dice Mario Kopka, y yo preguntaría, ¿creen en los Reyes Magos? Dice Nancy, no, harán destrozos como siempre, no conocen el respeto. Si Juárez los viera, se volvería a morir. Fer de la Selva, para nada, iluso jefe de gobierno. ¿Cuándo han hecho caso y sobre todo reclaman una agresión de hace 45 años y ellos listos para agredir? La señorita Martínez, nadie hace caso a la verborrea del doctor Mancera. Pregunta, ¿alguien lo respeta? Muñequito de pastel y los otros encapuchados, armados con palos y piedras, reaccionarios inconscientes de oídos sordos, a tomar precauciones. Jorge Ramírez, reclaman una agresión cuando ellos ni siquiera habían nacido. El chiste es fastidiar al prójimo creyendo que lo hacen en contra del gobierno. Enrique Félix dice, el problema es que nadie le hace caso a Mancera. Rosa María Hernández, para empezar no son estudiantes, son gente de choque pagados por alguien para causar desmanes y fastidiar a los ciudadanos. Ojalá se apruebe una ley que prohíba las manifestaciones violentas con encapuchados y con daños a la ciudad, a la que sea, así se podrán fincar responsabilidades. La gente se tiene que manifestar, pero respetando los derechos de los demás ciudadanos. Luisa dice, resultó otro pan Bimbo, o sea, sin producto avícola. Ángel Nocturno, pobres delincuentes, el síndrome del 68 es de pena ajena, los ponían en el paredón y no, Joely, tienen diarrea cerebral. Marta Lilia, nadie le hace caso, pobre pip. Y bueno, gracias a todos por escribirnos a través del Facebook, del Twitter y seguir toda la información de TVC Noticias Territorio a través de las redes sociales. Antes del corte veamos cómo esta niña de tan solo 7 años se roba un teléfono celular en un restaurante. La menor acompañada de 2 mujeres se sienta en una mesa, identifican a la víctima. Vea la imagen, poco a poco comienza a correr este hecho que les voy narrando. Ahí tienen a la niña. Ya identificada, la niña se levanta, se acerca y rápidamente toma el aparato del bolso. Ahí lo tiene de la mujer. Vea rápidamente que está tan entrada en la plática que ni cuenta se da, no lo siente. No se vaya porque a nuestro regreso se rompe la marca de asaltos bancarios en Guadalajara. Además, cruzada para evitar los matrimonios gay en Durango. Regresamos con más información aquí en Territorio.
Vámonos hasta el estado de Jalisco, que superó el récord de asaltos bancarios que tenía en 2011. Ahora lleva 113 robos. Un robo a banco más. Ahora fue la sucursal financiera de HSBC, ubicada sobre Avenida Tonalá y Francisco y Madero, en la zona centro tonalteca. En el robo se reportó a 2 sujetos quienes con arma de fuego se llevaron el efectivo de 2 cajas. Después del atraco, los sujetos escaparon corriendo. Rápidamente los uniformados municipales se dieron cita a la sucursal, al igual que personal investigador del área de robo a bancos de la Fiscalía del Estado. Así, de esta manera, llegamos a la cifra de 113 robos y supera la cifra de 112, dicha cifra alcanzada en diciembre del 2011. Si hacemos un recuento, estaríamos hablando de un aproximado de 2.9 robos por semana hasta este 30 de septiembre. Sin embargo, en algunas semanas se registraron más de 5 asaltos. Diego García, Central Noticias. Piden al gobierno municipal de Ajalpan, allá en Puebla, no permitir la entrada a migrantes, pues los lugareños alegan que han generado varios conflictos entre su comunidad y dicen estar ya hasta el copete de los centroamericanos. A diferencia de otros países, en México se les ha dado la oportunidad a los migrantes de tener un paso libre, sin el temor de ser detenidos o ser deportados a sus países. Sin embargo, dentro de la ley de este país, contempla que en caso de cometer un delito, se les consigne como cualquier ciudadano. A inicio de semana, 3 sujetos fueron detenidos por haber atacado a 3 menores de edad, 2 de ellos sujetos provenientes de Honduras y El Salvador. Para su fortuna, la autoridad actuó antes de que pudieran ser linchados por los habitantes de Ajalpan, quienes molestos pretendían dar un escarmiento. Hoy, mientras cumplen el castigo por el delito de ataques al pudor, los habitantes han hecho una advertencia, pretendiendo no ver más a personas indocumentadas en el municipio. Pues prácticamente ahorita nosotros implementamos un programa donde toda aquella persona sospechosa, todos aquellos indocumentados que ingresen al municipio de Ajalpan, Puebla, pues los vamos a retirar en forma pacífica, que se retiren voluntariamente, porque pues, de lo contrario la ciudadanía está molesta por todo lo que pasó. Entonces le hacemos la invitación para que todo aquel que ingrese, que sean documentados o sospechosos, que no lo intenten porque la gente está muy enardecida por la situación. Así es, pueden ser agredidos. Eso es lo que nosotros pretendemos, es que se retiren en forma voluntaria y nosotros hacemos nuestro trabajo con la Policía Municipal de retirarlos en forma inmediata. Las autoridades no quieren bloquear este derecho que les da México a quienes buscan su sueño americano. Simplemente señalan que es por su propia seguridad. Para Mega Noticias, Iván Fierro. Vea usted nada más, una grave confusión provocó que una mujer que aún estaba viva fuera declarada muerta. Esto fue allá en Baja California Sur. Según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alicia Soriano estaba muerta. Sin más, fue confundida con una mujer encontrada muerta en la playa El Comitán. Primero hubieran investigado. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No es justo. Y luego le pusieron mi nombre y mi apellido a la muchacha. Todo chametra viene a mi casa. ¿Y dónde van a velar a mí? ¿Dónde van a velar a tu hermana? Le dicen a mis hermanos. Y no, que son mentiras, que aquí está mi hermana, dice mi hermano. No está muerta. ¿Qué tiene pensado hacer? Pues demandarlo. El representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio, consideró esta situación como grave. Asegura que los cuerpos policíacos deben cumplir con un protocolo de identificación de un cadáver. Sin embargo, al parecer, estos lo ignoraron o en el peor de los casos, lo desconocían. Fue un problema de confusión de identidad que nos refleja la falta de seriedad, la falta de compromiso legal que tienen las instituciones encargadas de investigar. Estas son algunas de las faltas que, según el especialista, determinó que pudieran existir en un caso como este. Reprobó el actuar de la policía ministerial. Aun cuando se había dado a conocer la inversión en equipo para análisis químicos en servicios periciales, al parecer las investigaciones a la antigua predominan en la policía, supuestamente preparada. Toño Cervantes, Mega Noticias. También hay buenas noticias. En Orizaba, Veracruz, impidieron que un anciano se suicidara.
Él es Osvaldo López Silva, elemento de la Corporación Municipal de Protección Civil en Orizaba, quien dedica su vida a proteger y salvar vidas, tal y como sucedió el pasado sábado cuando un llamado de auxilio alertó a los cuerpos de auxilio pidiendo el servicio ante el intento de suicidio de una persona de la tercera edad. Osvaldo relata el momento de tensión que vivieron decenas de personas que pasaron por el lugar al ver que este individuo estaba decidido a aventarse del segundo piso de un edificio ubicado en el centro histórico, que mientras los elementos de protección civil cortaban lonas para usarlas de colchón y él despejaba la zona, los tomó por sorpresa y finalmente se arrojó de espaldas al vacío, razón por la cual en un parpadear de ojos tuvo que tomar la decisión de amortiguar la caída de este sujeto con su cuerpo, salvándole la vida, arriesgando su integridad física, dejándole al paramédico esguince cervical y afectaciones en los ligamentos de la pierna izquierda. Dolorido, un poco preocupado por lo que pueda resultar de la lesión en la rodilla. Por otro lado, contento, ¿no? Y agradecido con Dios por lo que se está presentando, ¿no? El haberme puesto en ese lugar. Ya medimos el tiempo, incluso ayer aquí en casa estábamos viendo el video en la red y fue menos de un segundo el tiempo de caída. Entonces, y te digo, yo no estaba viendo a la persona en ese instante, yo estoy viendo hacia a lo que están haciendo mis compañeros, y cuando la gente grita es cuando vemos, o cuando es la alarma o lo que a mí me hace que volteen, ¿no? A pesar de las afectaciones físicas que le dejó salvar la vida de una persona y ser considerado como héroe por cientos de personas que han difundido por internet el video que un videoaficionado grabó al momento de tal hazaña, la sencillez sigue siendo una característica en su estilo de vida. Para eso estamos, ¿no? Para salvar vidas. No es un acto de heroísmo, porque no lo veo así. Es parte del trabajo, para lo que nos preparamos, y siento que cualquiera de mis compañeros lo hubiera hecho. O sea, es una reacción, rompemos protocolos, pero al final contento o tranquilo porque se salvó la vida, ¿no?, de una persona. Dios sabe por qué te ponen y en qué momento. Es preciso hacer énfasis en la carrera que este ahora héroe para la población ha tenido, pues desde hace 11 años dedica su vida a proteger y salvar la de los demás, poniendo en peligro la de él, quien aparte de ejercer como paramédico de Protección Civil Municipal en Orizaba, también se desarrolla como segundo comandante en el heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Mendoza, en este último de manera voluntaria. Y es que Osvaldo López Silva es un ejemplo, pues además de salvar vidas, dedica su tiempo al cuidado y educación de su hijo, de quien tiene la custodia desde hace 5 años. Estoy muy orgulloso porque en la tele y en los cómics hay héroes, pero yo aquí tengo a mi héroe, que es mi papá, que algún día yo quiero seguir sus pasos para ser una buena persona. Por eso cuando sea más grande digo que tendremos 2 equipos de paramédicos o bomberos en la casa, con la gaveta de Osvaldo JR, para saber que aquí hay otro que los puede cachar. Lo quiero mucho y es la mayor parte y la herramienta que me motiva a seguir con su ejemplo. También tengo mucho perro. El paramédico que pasó del anonimato a las redes sociales fue felicitado por las autoridades locales y sus jefes inmediatos. Sin embargo, este gesto heroico ha generado la opinión entre los ciudadanos y la comunidad cibernauta, publicando que por su valentía y servicio a la comunidad, el rescatista de la Unidad Municipal de Protección Civil que salvó de la muerte a Rómulo Ojeda Figueroa, de 63 años de edad, con problemas mentales, debe ser reconocido por su labor con un estímulo en efectivo. Visión 10 Noticias, Juan Elías Rodríguez. Aquí en la Ciudad de México detuvieron a 2 responsables del asalto y asesinato del catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo esto ocurrido el pasado 5 de julio y con estas detenciones suman ya 127 los delincuentes detenidos por asalto a cuentahabientes. Es el 5 de julio del presente año, el profesor de la UNAM, Pablo Roberto Almazán Alanís, acude a una sucursal bancaria al sur de la Ciudad de México. Posteriormente, el catedrático se dirige a una casa de empeño que se ubica en Avenida Aztecas, Delegación Coyoacán.
En el mapa vemos el trayecto del profesor y de los asaltantes que le venían siguiendo a bordo de una motocicleta de pista. Aquí vemos a los delincuentes que son captados por las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Los detenidos son Carlos Alberto Rodríguez Torres y Kevin Brian Martínez Rodríguez, quienes podrían estar relacionados con media docena de asaltos en moto. La Procuraduría Capitalina presenta varios videos del cómo operan las bandas delictivas dedicadas al asalto a cuentavientes. En las imágenes se puede apreciar cómo estos sujetos despojan de sus pertenencias a las víctimas para posteriormente huir en su vehículo de 2 ruedas a toda velocidad. El pasado 17 de junio, en un seguimiento después de haber cometido un asalto, es detenido Manuel Eduardo Pérez Pedraza, quien es uno de los líderes de una banda de asaltantes. Estas bandas operan en todas las zonas de la ciudad capital, utilizando automóviles y motocicletas para cometer sus fechorías. El 3 de julio, las cámaras captan a 2 vehículos de color gris y otro rojo, siguiendo a su víctima despojándola del dinero que había retirado de un cajero. El 20 de agosto se logra la detención de 5 sujetos que bajaban a bordo del carro gris. La Procuraduría de Justicia Capitalina, gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia, en lo que va del año ha detenido a 127 delincuentes dedicados al asalto a cuentaviente. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Vámonos a Durango, donde la iglesia fija su postura ante la unión de personas del mismo sexo. La Arquidiócesis de Durango inició una cruzada a partir de la situación que se llevó ya al Congreso del Estado formalmente con una iniciativa para permitir legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. En las misas dominicales, en algunos templos ya se convocó a los feligreses a reunir firmas con el objeto de solicitar al Congreso del Estado que no se dé una autorización. Es más, si se puede, que ni siquiera se discute el tema. Algunos otros templos, a través de los representantes del sacerdocio, llevaron a cabo una convocatoria para celebrar una marcha el próximo 12 de octubre. El debate apenas ha comenzado, una vez que la iniciativa se encuentra en la legislatura local y se ha turnado ya a la comisión para su análisis correspondiente. Verónica Terrones, reportera. En los indicadores financieros, el dólar se vendió en 13,42. Y a pesar de los avatares económicos en los Estados Unidos, hoy la bolsa se recupera y vaya de qué manera, casi 3 puntos porcentuales. Esto es Economía y Finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores recuperó terreno al cerrar con una ganancia de 2.86%, la más alta en casi 2 años. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 41.335.27 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 42 centavos y se compró en 12,66. El euro se vendió en 18 pesos con 15 centavos y se compró en 17,12. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $96 con 40 centavos. Regresamos con más información aquí en Territorio. Vámonos ahora con lo internacional. En los Estados Unidos, media administración pública está paralizada, aunque dicen los expertos que no por mucho tiempo. El gobierno federal de Estados Unidos cerró oficialmente sus labores, luego que los republicanos de la Cámara de Representantes y los demócratas del Senado no alcanzaron un acuerdo para la extensión temporal del presupuesto. La parálisis de la burocracia estadounidense inició el primer minuto de este martes, hora de Washington, tras un maratón legislativo que incluyó iniciativas aprobadas alternadamente en las 2 cámaras del Congreso sin que se lograra un consenso. Todas las operaciones no esenciales del gobierno estadounidense se detienen, como parques nacionales, monumentos históricos y museos. Solo la mitad de los 2.1 millones de empleados federales seguirán trabajando pero sin recibir salario. Otros 800,000 recibirán licencias sin que exista garantía del pago retroactivo de salarios. En otras palabras, son 1.3 millones de trabajadores del gobierno los que son considerados esenciales, aunque el pago de sueldos se verá retrasado mientras dure la paralización. Las actividades que se mantienen tienen que ver con la seguridad nacional y pública, incluyendo relaciones internacionales, así como protección de la vida y propiedad. Desde 1976, el gobierno de Estados Unidos se ha paralizado
realizado 17 veces. El más largo se dio entre 1995 y 1996, con una duración de 21 días. De hecho, el último presupuesto que se aprobó fue el del año fiscal 2009, el último del expresidente George W. Bush. En esta ocasión no procedió debido a que la Cámara de Representantes aprobó un plan presupuestario que no incluía fondos para financiar el programa Obamacare, que entró hoy en vigor y permite a aquellos que no cuentan con un seguro médico obtener uno subsidiado por el gobierno. En respuesta, desde la Casa Blanca, Barack Obama pidió a los conservadores poner fin a la parálisis. Los republicanos en la Cámara de Representantes se negaron a financiar el gobierno, a menos que se desmantele la ley de salud. Ellos paralizaron el gobierno por una cruzada ideológica para negar seguros de salud asequibles a millones de estadounidenses. Dicho de otro modo, exigieron un rescate simplemente por hacer su trabajo. El otro frente abierto con los republicanos que se avecina es el de elevar el techo de la deuda pública, cuyo límite se alcanzará el próximo 17. No elevarlo sería catastrófico para la economía, aseguró Obama, y agregó que no va a negociar sobre la responsabilidad que tiene el Congreso de pagar las cuentas del país, ya que autorizar al Tesoro a que pague esas cuentas es un voto de rutina y no una concesión al presidente o al gobierno. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Vámonos al recorrido internacional. Por increíble que parezca, el presidente ruso Vladimir Putin ha sido propuesto para llevarse el Premio Nobel de la Paz, y en Estados Unidos la casa de Steve Jobs podría considerarse un sitio histórico. Esta es una mirada al mundo. Las víctimas de la violencia en Irak durante septiembre ascendieron a 979, aseguraron fuentes de la ONU. El cómputo incluye a los militares y policías, al igual que los miembros de milicias progubernamentales muertos en ataques en todo el país. Vladimir Putin fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. La Academia Internacional de la Unión de Naciones del Mundo, organismo con sede en Moscú, envió la solicitud hace 2 semanas, argumentando que el presidente ruso ha ejercido un papel pacificador en zonas conflictivas, destacando su labor en Siria. El gobierno estadounidense confirmó que recibió la noche de ayer una notificación diplomática de Venezuela en la que se declaraba persona non grata a la encargada de negocios de la embajada en Caracas, Kelly Keiderling, y a otros 2 funcionarios diplomáticos. Se les dieron 48 horas para abandonar el país. Los otros 2 funcionarios estadounidenses son Elizabeth Hoffman, que trabaja en la sección política, y el vicecónsul Dave Moe. Estados Unidos rechaza su participación en cualquier conspiración para desestabilizar el gobierno venezolano, pero sí evalúa tomar acciones recíprocas ante la expulsión de sus funcionarios. El Papa Francisco inauguró el Grupo de los 8, que durante 3 días debatirá sobre cambios al gobierno de la Iglesia Católica y una reforma a las estructuras del Vaticano. El grupo, del que forman parte 2 cardenales latinoamericanos, ayudará al Papa en la toma de decisiones. Sin embargo, será Francisco quien diga la última palabra. Una mujer que quedó atrapada en el fango cerca del río Amarillo fue rescatada por los bomberos. Antes de llegar a la escena, en la provincia de Henan, la mujer dijo que había comenzado a experimentar dificultad para respirar. La operación de rescate duró 40 minutos. La ciudad de Los Altos, California, está considerando que la casa del cofundador de Apple, Steve Jobs, se convierta en lugar histórico, por ser ahí donde se crearon las primeras computadoras de la corporación Apple. Actualmente la casa es propiedad de la hermana de Steve, Patricia Jobs, y fue utilizada hace poco para el rodaje de algunas escenas de la película del magnate de los negocios del sector informático. Habrá una audiencia a finales de este mes para decidir si la casa de Jobs será preservada. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Johnny, la semana que corrió, la pasada, tuviste la oportunidad de platicar con varios expresidentes de Latinoamérica y seguramente los tendrás para Galería VIP. De hecho, los queremos invitar toda esta semana a la transmisión de estas 5 entrevistas realizadas a expresidentes de Latinoamérica, Chile, Bolivia, Argentina, Guatemala, Ecuador, entre algunos de ellos. Podemos conocer la semblanza, la historia de cada uno de estos personajes, así como sus puntos de vista en materia energética, educativa, por supuesto de derechos humanos en esta zona del mundo. Vámonos a nuestro homenaje de esta noche y tiene que ver con un enorme personaje. Hablando de latinoamericanos, este es ecuatoriano. Es Julio Jaramillo, nació un día como hoy de 1935, murió en el 78. Los dejamos con esta pieza y nos vemos mañana en punto de las 9. Con él nos despedimos mañana, aquí en Territorio, si usted nos lo permite. Gracias. De mi pensamiento, si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Ódiame por piedad, yo te lo pido,
Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que